Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo y una introducción a un tema, que en este caso es el apantallamiento shielding. Bueno, en ingeniería eléctrica y electrónica generalmente tenemos tres casos de técnicas que se utilizan para evitar la interferencia de los campos eléctricos y magnéticos. Tenemos el grounding. El grounding es básicamente conectar, tener un elemento de conductor de muy baja resistividad o de muy baja resistencia, donde se puedan conectar cada uno de los componentes que se quiera conectar a esa referencia, de manera que estén en el mismo potencial, ¿no? Ese grounding, ese elemento de masa de conductor eléctrico de muy baja resistencia, se puede conectar a tierra o no. Las conexiones a tierra se le llaman el earthing en inglés, que es básicamente hacer la conexión a tierra apropiadamente para precisamente evitar las interferencias y que los sistemas funcionen adecuadamente, ¿no? Eso lo ven sobre todo los ingenieros eléctricos. Y luego está el apantallamiento o shielding, que sería el escudamiento, pero también le llaman screening o el apantallamiento, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de apantallamiento, que sería de utilidad en ingeniería electrónica. Simplemente es una pequeña introducción, ¿no? Esto se va a entender mejor cuando vean, ya dominen la parte de electromagnetismo. Entonces lo van a entender con más facilidad. A ver, vamos a ver en este caso un caso de acoplamiento eléctrico que produce una serie de capacitancias parásitas que afectan el elemento que está entre el terminal A y B. Bueno, en este caso tenemos que los campos eléctricos y magnéticos en general afectan a los elementos eléctricos. En este caso tenemos un elemento eléctrico, podría ser una resistencia, un inductor, etcétera, entre A y B. Tenemos que la interacción se puede reducir usando una técnica, en este caso es el apantallamiento, lo cual disminuye los voltajes inducidos y hace que la impedancia del elemento sea más definida. La impedancia que realmente debería tener entre A y B. Si estuviera aislado el elemento sin interactuar con otros elementos o sin actuar con otros elementos que lo rodean, la impedancia debería ser, si es una resistencia, es la resistencia, un inductor, la inductancia, etc. Y que debería quedar bien definida. Pero como interactúan, esa impedancia no es exactamente la que aparece entre A y B si estuviera el elemento aislado. La interacción, por supuesto, depende de las frecuencias. Por ejemplo, vamos a ver que se crean capacitancias parásitas y por tanto van a depender de la frecuencia. A baja frecuencia tienen muy poco efecto, pero tendrían efecto a alta frecuencia. De los potenciales involucrados, es decir, los voltajes, las caídas de voltajes o los gradientes de voltaje que se generan entre A y B, y de la geometría en general de cómo se distribuyen los elementos del circuito. Entonces vamos a ver con un ejemplo cómo aparecen esas capacitancias parásitas que al final lo que reflejan es en este caso el acoplamiento eléctrico entre los distintos elementos que componen un circuito. Supongamos que tenemos un elemento resistivo entre A y B, paralelo a un conductor a tierra. A ver, este sería un conductor que está conectado a tierra y este sería un elemento AB que está conectado aquí a una fuente de alimentación alterna. Podría ser, por ejemplo, una resistencia. Entonces tenemos en este caso que voltajes alternos de fase opuesta son aplicados a los terminales. Es decir, aquí tenemos la tierra justo en el medio y aquí tenemos el mismo voltaje, solo que positivo, y aquí tenemos un voltaje negativo aplicado a este otro extremo. Las cargas en elemento inducen cargas opuestas en el conductor paralelo. A ver, si esto está positivo, por ejemplo, se va a ver una distribución de cargas positivas sobre este lado, que es mayor en este extremo y va a ir disminuyendo hasta que se hacen cero.
y luego de este lado vamos a tener cargas negativas. Estamos aplicando un voltaje negativo y aquí un voltaje positivo respecto a tierra. Entonces va a haber cargas negativas, aquí van a ser mayores y van a ir disminuyendo hasta que se acercan a cero. Estas cargas van a interactuar con este conductor que está a tierra y van a inducir una serie de cargas. Esto es lo que indica, por ejemplo, que las cargas aquí positivas son más intensas que aquí, por eso aparecen 3 cruces y aquí 2, 1, igual aquí 3 signo menos, 2, 1, que aquí hay más electrones, aquí hay menos, etc. Entre aquí hay un aislante, por supuesto aquí no hay cargas, pero las cargas están todas en el terminal A y el terminal B, o se inducen unas cargas en este conductor que está conectado a tierra del mismo signo, pero opuesto, de signo opuesto, pero de la misma cantidad. Por eso tenemos aquí más, menos, y aquí sería el opuesto, menos. Bueno, la corriente aquí es alterna, por ejemplo, medio periodo después va a cambiar la distribución de las cargas. Este lado va a ser negativo, este es positivo, entonces tiene que haber una distribución de cargas sobre el elemento, pero también sobre este conductor que está a tierra. Bueno, va a cambiar su signo, pero la magnitud y la distribución de la misma va a ser la misma. Esto produce una corriente alterna en el conductor a tierra, pero sin fluir corriente neta a tierra. Es decir, si esto después cambia a positivo y este cambia a negativo, esta carga se tiene que mover hacia la izquierda y esta hacia la derecha. Pero se mueve sobre el conductor. Como está equilibrada, esta carga es la misma cantidad que esta, simplemente se mueve de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y no hace falta que haya carga sobre el conector que lo conecta a tierra. Por eso que se pone que en este caso IS es 0. La conexión de este elemento a tierra es 0. Igual aquí la conexión a tierra, que para que se definan estos dos voltajes aquí no habría corriente, ¿no? Tendría que ser 0. Entonces no va a haber corriente neta a tierra, es decir, esta corriente IS va a ser 0. Porque no hace falta, simplemente se hace una distribución de carga. Estos electrones pasarían a este lado y estos quedarían cargados negativamente y estos cargados positivamente. Esta carga positiva sería a la izquierda, esta negativa a la derecha. Entonces la carga que fluye por este conector a tierra es 0. Luego la distribución de cargas entre el elemento y el conductor a tierra se ve como un capacitor conectado del terminal A a tierra y del terminal B a tierra. Pero como no hay corriente a tierra, esta corriente puede ser modelada como un capacitor conectado entre A y B de magnitud CD'. A ver, fíjense que aquí tenemos entre A y B, solamente por este elemento va a haber una distribución de corriente. Pero aparte de esta corriente, se va a generar una corriente debido a la interacción con este elemento que está conectado a tierra, porque esto actúa como una capacitancia. En este terminal, fíjense que tendríamos una carga positiva, de este lado una carga negativa, que está conectada a tierra. Y tenemos un aislante, por ejemplo, podría ser aire, y eso es básicamente una capacitancia. Entonces tendríamos una capacitancia entre A y tierra, una capacitancia entre B y tierra. Pero la carga, ese efecto de esta capacitancia y de esta, va a generar una carga, una distribución de carga adicional a la que se genera entre A y B, si esto estuviera aislado. Y eso se refleja entonces con una capacitancia CD' entre A y B, porque básicamente la carga adicional que se genera debido a la distribución de las cargas en este lado, en A, va a ser la misma que en B. Y si tenemos una carga, eso es equivalente a un capacitor entre A y B. Recuerden que en un capacitor, si hay un cambio de potencial, aquí se va a generar un cambio de carga en este capacitor positivo, por ejemplo, y este tendría que ser el mismo cambio, pero negativo. Las cargas entre este capacitor siempre están equilibradas. No hay corriente que fluya a través del capacitor, simplemente se genera aquí en las terminales. En la terminal A y en la terminal B. Entonces, estos dos capacitores
uno que iría a tierra y este a tierra se puede modelar realmente con un capacitor entre A y B, porque las cargas están equilibradas. Aparte de eso tenemos, esto sería CD, esto no iría, no es CD', sino un CD. ¿Qué es esta CD? Bueno, esta sería CD', que sería el efecto que hay por la interacción de los campos eléctricos con este elemento conductor que está a tierra. CD sería la capacitancia que aparece en el elemento cuando está aislado y se debe a la distribución de carga entre los terminales A y B. Es decir, si esto estuviera aislado, no estuviera interactuando con otro elemento, siempre hay algo de flujo eléctrico. Como esto va a estar a un potencial distinto de esto, por ejemplo, esto va a estar positivo respecto a este punto, siempre va a haber parte del flujo eléctrico, del campo eléctrico va a ir por el aire entre A y B. Ese flujo eléctrico entre A y B se modela por una capacitancia parásita CD, que se puede calcular. Básicamente recuerden que un capacitor es eso, ¿no? Tenemos un flujo eléctrico que se genera entre A y B y que pasa de A a B y que interacciona con los cambios de potencial entre A y B. Por eso se pone entonces esta capacitancia parásita CD y esta sería la interacción con el elemento a tierra. Ahora vamos a ver otro caso para ver qué sucede en otros casos. Ahora nos dicen que si conectamos a tierra, por ejemplo, uno de los extremos del elemento aquí, conectamos el extremo A tierra, ahora vamos a tener una sola polaridad, es decir, una fuente, este lado puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo, ¿no? Es como una fuente de voltaje alterna, este sería en este caso, en este momento sería negativo. Entonces tendríamos una distribución de electrones aquí más alta y va disminuyendo hasta que se hace cero en este punto porque esto está conectado a tierra. Entonces tenemos que, bueno, uno de los extremos, como está a tierra, la carga va a ser cero y la otra será positiva o negativa, alternándose. Esto se induce aquí en este conector. Fíjense que ahora vamos a tener solo carga positiva. Entonces ahora vamos a tener una carga que está desequilibrada. Al variar la distribución de carga, esto va a cambiar, podría cambiar de positivo a negativo. Y la única forma de hacerlo es que haya una corriente neta en el conductor de tierra. Ahora IS es distinto de cero. Por ejemplo, si esto pasa a negativo, la única forma que pase a negativo es que haya electrones fluyendo por acá para que neutralicen esta carga y luego la haga negativa, para que la carga neta sea negativa. Entonces sí va a haber una corriente IS distinto de cero. Esta corriente IS es la que se suma a la corriente del terminal B. Como la corriente del elemento más la corriente del elemento es la que va de A a B, más la corriente capacitiva a tierra que está desequilibrada, eso se va a modelar ahora con un capacitor CS a tierra en este punto B. Porque en este punto B vamos a ver la corriente que fluye por el elemento más la corriente debido a esta interacción. Entonces, como está desequilibrada, ahora solo no se modela con un capacitor entre A y B, sino solo en este caso en un terminal B que va a tierra. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Si esto vemos cómo, dependiendo de dónde se conecte la tierra, cómo aparecen los voltajes en el terminal A y B, cómo los potenciales y las tierras afectan el modelo equivalente eléctrico de este elemento. Ahora, si la tierra se coloca en el elemento, pero sin estar simétricamente en su geometría, es decir, no está simétrica de acuerdo a su geometría, por ejemplo, si conectamos a tierra no en la mitad del elemento, sino más hacia la izquierda, este lado va a tener una polaridad negativa, esta una polaridad positiva, pero esta va a ser más intensa que esta. Por eso aquí aparecen dos y aquí aparecen tres cruces y aquí aparecen dos rayas. Bueno, igual se induce aquí la respectiva carga. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos otra situación
De nuevo se produce una corriente en los terminales A y B a tierra no equilibrados, lo cual se representa agregando CD' al modelo, a este modelo. Ahora se agrega CD' entre A y B. A ver, ¿cómo lo vemos esto? Aquí, por ejemplo, tenemos 2, 1. Y aquí este se equilibra con este 2 y este 1. Y eso, esta distribución de corriente, por ejemplo, cuando el voltaje varía, siempre va a estar equilibrada. Y como está equilibrada, la representamos por este capacitor CD. Pero luego quedaría esta carga que está desequilibrada, que es la que representamos con este capacitor CS. Ahora el modelo quedaría CD, CD' y CS. Vemos que en todos los... bueno, aquí parte del elemento está potencial a tierra, lo cual desequilibra la carga. Por eso aparece CD'. En estos casos tenemos acoplamiento capacitivo entre el elemento y la impedancia del resistor inductor sin apantallar, el cual ahora va a depender de la geometría y de la naturaleza de los objetos que lo rodean. Como vimos aquí, depende de cada situación. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos medir la impedancia entre A y B, vamos a tener que tener en cuenta esta CD' y esta CS, no solamente el elemento como si estuviera aislado. Bueno, se van a inducir voltaje o corriente no deseado entre los conductores adyacentes debido a variaciones de potenciales en el elemento. Ahora vamos a ver cómo funciona el apantallamiento en este caso, ¿no? Imagínense que un conductor, en este caso una pantalla, sería este conductor. Se va a encerrar, tenemos inicialmente el elemento, podría ser una resistencia, un inductor aislado. Lo apantallamos rodeándolo con una pantalla conductora, donde esa pantalla va a estar conectada a uno de los terminales, en este caso aquí. Esto no está conectado aquí, sino solamente acá. La capacitancia distribuida del elemento se incrementará ahora en CD', pero la impedancia de las terminales quedan definidas. A ver, inicialmente teníamos el elemento aislado. Si él interactúa con los demás elementos, habíamos dicho que teníamos, esta siempre aparece, CD, y tenemos la interacción con cualquier elemento que esté conectado a tierra. En este caso desequilibrado tendríamos una capacitancia CS y una CS'. El problema aquí es que CS y CS' no están definidas. Es muy difícil de calcular porque depende de la interacción, de la frecuencia, de cómo se distribuyen los elementos. Si le colocamos una pantalla, ahora vamos a tener que la interacción de este elemento con la pantalla se va a modelar con una capacitancia CD. Como esta pantalla la conocemos, sus dimensiones, su geometría es conductora, la podemos calcular. Entonces ahora con esta pantalla CD' va a quedar definida, pero CS va a ser ahora la interacción de la pantalla con cualquier elemento que esté conectado a tierra. Y esa interacción la llamamos CS. Pero CS sigue estando indefinida. En este caso, ¿qué hace la pantalla? Bueno, previene la interacción entre el gradiente de potencial y los conductores externos. El gradiente de potencial que aparece aquí en el elemento y los conductores externos que lo rodean. Entonces, ¿qué hemos ganado aquí? Bueno, CD' ahora está definida. Ahora, ¿qué más podemos hacer? La pantalla a la vez puede interactuar con su alrededor produciendo corriente capacitiva no deseada que se modela a través de CS, lo cual también se puede prevenir colocando otra pantalla aterrada alrededor de ella, que sería esta segunda pantalla, donde está conectada a tierra la pantalla. ¿Qué hacemos con eso? Que la interacción de esta pantalla con los elementos que están conectados a tierra, él va a ver solamente este elemento conectado a tierra, esta segunda pantalla. Esta CS ahora se puede calcular porque va a depender de la geometría entre esta pantalla
y la segunda pantalla. Y por tanto se puede calcular y va a quedar definida. Entonces la diferencia entre este caso y este caso es que ahora tanto CD' como CS van a quedar definidas. CD se puede calcular y al final, bueno, tenemos que la impedancia que se ve entre A y B ahora se podría calcular y queda más definida. Por ejemplo, si quisieran hacer un análisis detallado de alta frecuencia, ahora lo pueden hacer. Bueno, entonces como ven, este es el uso que tiene el apantallamiento. En este caso particular, básicamente permite definir con más exactitud qué impedancia aparecería entre dos puntos de una rama que tiene un elemento. Y esas, en este caso, estas capacitancias parásitas se podrían calcular y quedarían más definidas. Y estas aparecen CD', CS y CD debido a la interacción con los campos eléctricos que se generan. Bueno, esto es una aplicación que tendríamos para el apantallamiento. Lo dejamos hasta aquí.